Imagina una chica que tenía todo lo que quería, ropa cara, una casa enorme y muchos amigos. Pero había algo que no le gustaba en absoluto, los animales. Para ella, solo eran una molestia. Hasta que, un día, ocurrió algo increíble. Una joven llamada Sofía, de 25 años, cuya vida parecía sacada de las páginas de un cuento de hadas moderno. Sofía vivía en una mansión deslumbrante, tan grande que cada vez que caminaba por los pasillos, se sentía en un laberinto de lujo. El jardín que rodeaba la casa era un espectáculo en sí mismo, lleno de flores coloridas que danzaban al viento, y en el centro, una piscina cristalina reflejaba el cielo azul como un espejo. El padre de Sofía era un hombre increíblemente rico, dueño de varias empresas exitosas. Desde pequeña, Sofía siempre había tenido todo lo que deseaba, como si viviera en un sueño sin fin. Sus juguetes eran los más increíbles que se podían imaginar, cada uno más sofisticado que el otro. A medida que crecía, los regalos también cambiaban, ropa de las marcas más renombradas, viajes a destinos paradisíacos, e incluso un coche de lujo, de esos que solo se ven en revistas y películas. La vida de Sofía parecía perfecta. Era común que organizara fiestas grandiosas en su casa, donde sus amigos se reunían para disfrutar de la música, la comida y la diversión hasta altas horas de la noche. Sin embargo, había algo que Sofía simplemente no soportaba: estudiar. Le parecían tediosas las clases y prefería gastar su tiempo en actividades que la hacían feliz, como salir con sus amigos, ir de compras o simplemente relajarse en su lujosa piscina. A pesar de los constantes consejos de su padre sobre la importancia de los estudios para asegurar un buen futuro, Sofía no veía la necesidad de dedicarse a ello, ya que tenía todo lo que podía desear. Un día, Sofía tomó una decisión que cambiaría drásticamente el rumbo de su vida. Decidió abandonar la universidad, creyendo que, con todo el dinero y el confort que poseía, no necesitaba preocuparse por los estudios o una carrera. Pero, como todos sabemos, las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias graves, y eso fue lo que le sucedió a Sofía. Sin la universidad para ocupar su tiempo, comenzó a rodearse de personas con malas intenciones y adoptó hábitos perjudiciales. El padre de Sofía, que siempre la había amado profundamente, se preocupaba cada vez más al ver a su hija seguir un camino peligroso. Cuando supo que Sofía estaba experimentando con drogas, su corazón se llenó de tristeza y temor por su futuro. Entonces, tomó una decisión difícil y dolorosa: dejó de proporcionarle dinero a Sofía. Creía que, sin su apoyo financiero, Sofía se vería obligada a reflexionar sobre sus decisiones y tal vez encontrar un nuevo rumbo para su vida. En lugar de gastar el dinero en los lujos de Sofía, el padre decidió usarlo para ayudar a animales abandonados. Hizo grandes donaciones a ONG que cuidaban de perros y gatos sin hogar, con la esperanza de que Sofía comprendiera que había mejores formas de utilizar el dinero y que la vida era mucho más que solo diversión y riquezas. Cuando Sofía descubrió lo que su padre había hecho, se enfureció. Se sintió traicionada e incomprendida, como si su propio padre hubiera elegido a los animales callejeros en lugar de a ella. El dolor y la ira se apoderaron de ella, y comenzó a gritar y discutir con su padre, pero él mantuvo su decisión, creyendo que esa era la única manera en que Sofía aprendería el valor de las cosas y maduraría como persona. Para Sofía, aquello era insoportable. Estaba acostumbrada a tener todo lo que quería, y de repente se sentía perdida, sin saber qué hacer. Con la cabeza llena de rabia y deseo de venganza, decidió que debía demostrarle a su padre que no dependía de él ni del dinero que le había quitado. Así, a Sofía se le ocurrió una idea: robar uno de los coches lujosos de la familia y salir en una aventura con sus amigos. Ella y sus amigos planearon todo en secreto, sabiendo que el padre de Sofía jamás aprobaría algo así. Aún así, Sofía estaba decidida a demostrar que podía divertirse y vivir a su manera, sin necesidad de la ayuda de nadie. Todo lo que Sofía quería era deshacerse de ese sentimiento de abandono y demostrar que era independiente. Con el coche de lujo rugiendo en la carretera, se sentía poderosa y libre. La gran aventura que habían planeado estaba en pleno apogeo. El viento soplaba en su cabello mientras conducía rápido, disfrutando cada momento de libertad y rebeldía. Sofía tomó su teléfono para llamar a su mejor amiga y contarle sobre su aventura, y cómo estaba desafiando a su padre. Mientras hablaba y reía por teléfono, no se dio cuenta de que cada vez estaba más distraída. De repente, algo terrible ocurrió. Mientras hablaba entusiasmada, Sofía perdió el control del coche. Todo sucedió tan rápido que el vehículo derrapó, salió de la carretera y dio varias vueltas antes de detenerse, destrozado, al borde de un acantilado. Sofía sintió un dolor intenso y quedó atrapada entre los escombros del coche. Intentó moverse, pero no pudo. El pánico comenzó a apoderarse de ella, estaba sola, herida y asustada. La adrenalina de la aventura se convirtió en puro terror. Sofía miró a su alrededor,
desesperada por encontrar una manera de liberarse, pero no había nadie cerca para ayudarla. Comenzó a recordar las palabras de su padre sobre lo corta que era la vida y la importancia de ser responsable. Ahora, en esa situación crítica, todo eso cobraba más sentido. Lo único en lo que podía pensar era en cuanto deseaba haber escuchado los consejos de su padre. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Sofía se sentía completamente perdida y vulnerable, sin saber qué hacer. Estaba al borde de la desesperación. Sintiendo que su vida estaba a punto de acabar, en ese momento se dio cuenta de lo frágil y preciosa que era la vida. Inmóvil, atrapada entre los restos del coche, su cuerpo dolía intensamente. Podía oler el fuerte aroma a gasolina y metal retorcido. El pánico aumentaba con cada segundo. ¿Qué haría ahora? Estaba tan acostumbrada a tener todo lo que quería y, de repente, se encontraba sola, sin nadie que la ayudara. Mientras intentaba calmar sus pensamientos, Sofía recordó las palabras de su padre. Él siempre le decía que la vida era corta y que debía construir un futuro sólido. Siempre ignoró esos consejos, pensando que podía vivir despreocupada y sin responsabilidades. Ahora, la realidad la golpeaba con fuerza. Se arrepentía de todas las decisiones equivocadas que había tomado. Pensaba en cuánto le gustaría haber tenido una oportunidad de hacerlo todo bien, de un modo diferente. Pero, en ese momento, parecía que esa oportunidad nunca llegaría. Sofía estaba perdida en sus pensamientos cuando algo inesperado sucedió. Pero antes de continuar, no olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal si amas a los animales y sus emocionantes historias. En medio de todo ese desespero, Sofía estaba inmovilizada y sintiendo un dolor intenso con cada minuto que pasaba. Sentía que su esperanza se desvanecía. El olor a gasolina y metal quemado llenaba el aire, y el sonido del viento pasando por los restos del coche la hacía sentir aún más sola. Las lágrimas resbalaban por su rostro sucio mientras intentaba, en vano, moverse. El dolor era casi insoportable en medio de esa angustiante situación. Entonces, en medio del pesado silencio, Sofía escuchó un sonido. Fue un ladrido débil, pero persistente. Al principio, pensó que estaba imaginando cosas, tal vez debido al impacto del accidente o al miedo que la hacía tener alucinaciones. Pero el ladrido insistente la hizo voltear la cabeza en dirección al sonido. Sus ojos, medio cerrados por el dolor, buscaron entre los restos del polvo y los escombros del coche. Entonces lo vio, un perro estaba allí, sucio, delgado y con el pelaje enmarañado, pareciendo tan perdido como ella. El animal avanzaba, olfateando el aire con cautela y acercándose despacio, como si también estuviera asustado. Sofía no podía creer lo que estaba viendo. Era como si el destino se burlara de ella en su peor momento. El perro, que se parecía exactamente a los que su padre siempre ayudaba, intentaba ofrecerle algún tipo de consuelo. Ella siempre había despreciado a esos animales, pensando que eran sucios e inútiles, pero ahora, allí estaba él, el único ser vivo a su lado en ese momento de desesperación. El perro se detuvo a unos metros de Sofía, mirándola con ojos curiosos y cautelosos. Estaba visiblemente hambriento y agotado. Sofía podía ver sus costillas bajo el pelaje sucio, y su mirada era triste, pero había una cierta determinación en él. El animal olfateó el aire una vez más, como si intentara entender la situación. Todavía en estado de shock, Sofía intentó hablar, pero su voz salió como un susurro ronco. «Hola, ¿estás ahí realmente?», dijo, casi sin creerlo. El perro dio algunos pasos más, ahora sin miedo, demostrando que había percibido que Sofía estaba herida y necesitaba ayuda. Sofía sintió un dolor agudo recorrer su cuerpo, pero algo en esa criatura le dio una chispa de esperanza. Quizás ese perro era la respuesta que necesitaba para superar ese momento oscuro y encontrar un camino de regreso a la responsabilidad y al verdadero amor. Una ola de emociones conflictivas atravesó a Sofía como una tormenta. Por un lado, el pavor y el dolor eran abrumadores, pero por otro, una pequeña chispa de esperanza empezaba a surgir. Tal vez ese perro, con sus ojos tristes y llenos de compasión, pudiera de alguna manera ayudarla. Con las manos temblorosas, Sofía extendió los dedos hacia el animal, tratando de mostrar que no representaba una amenaza. El perro se acercó lentamente, cada paso calculado, hasta que su nariz fría y húmeda tocó su mano. Ese contacto, simple y suave, trajo un consuelo inesperado a Sofía, calentando su corazón de una manera que no sentía desde hacía mucho tiempo. «De verdad viniste a ayudarme, ¿verdad?», susurró, mientras las lágrimas corrían por su rostro. El perro, como si comprendiera su desesperación, lamió su mano, lo que le dio una pequeña oleada de fuerza a través de su cuerpo. Con determinación renovada, Sofía intentó comunicarse con el animal, desesperada por hacerle entender la urgencia de la situación. «Por favor, ayúdame, estoy atrapada. No puedo salir sola», dijo,
tratando de mantener la calma, aunque sabía que el perro probablemente no entendía sus palabras. Aún así, continuó hablando con él, como si su voz pudiera guiar al animal a encontrar una solución. Mientras tanto, el miedo, el pánico y la ironía de la situación llenaban su mente. Allí estaba, en una situación desesperada, siendo observada por un perro que, irónicamente, podría terminar heredando su fortuna. Perfecto, voy a morir aquí, con un perro que probablemente recibirá mi herencia mirándome, murmuró Sofía, sintiéndose aún más humillada y arrepentida por sus pensamientos y acciones pasadas. De repente, algo perturbador sucedió. El coche, que hasta ese momento había estado inmóvil, comenzó a deslizarse lentamente hacia el acantilado. El suelo bajo los escombros cedió, y cada movimiento, por más pequeño que fuera, parecía empujarla más cerca del abismo. El corazón de Sofía comenzó a latir con tanta fuerza que podía escuchar los latidos en sus oídos, cada uno resonando como una campana de alerta. Se quedó paralizada por un momento, incapaz de pensar con claridad mientras el pánico comenzaba a dominar su mente. Desesperada, sus ojos buscaban alrededor, intentando encontrar una forma de salvarse, pero todo parecía conspirar en su contra. El coche seguía deslizándose, y la inclinación aumentaba a cada segundo, tirándola inexorablemente hacia el borde del acantilado. El sonido de las piedras cayendo y el chirrido del metal intensificaban la sensación de peligro inminente. No puedo morir aquí, no así, pensó Sofía, luchando por mantener la calma, pero el dolor era insoportable. Cada intento de mover los brazos o las piernas resultaba en punzadas agudas, dejándola completamente indefensa y vulnerable, como nunca antes. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, el perro comenzó a ladrar frenéticamente, corriendo de un lado a otro, como si estuviera buscando una solución. Fue en ese momento que algo inesperado sucedió. El perro, como si comprendiera el peligro inminente, tomó una actitud sorprendente. Comenzó a olfatear los escombros con más intensidad, como si estuviera en una misión. Sus ojos brillaron cuando encontró algo, un trozo de tela, parte de una de las sábanas que había caído del maletero de Sofía y que ahora estaba enredada en sus piernas. Con una determinación sorprendente, el perro tomó la sábana con los dientes y comenzó a tirar con toda la fuerza que tenía, como si supiera que esa era la única oportunidad de Sofía. La tensión en el aire era palpable, el sonido de los ladridos del perro resonaba en el valle, mezclado con el sonido del coche deslizándose lentamente hacia el precipicio. Sofía observaba con una mezcla de horror y esperanza, sintiendo que la gravedad de la situación aumentaba con cada segundo que pasaba. El perro, con una valentía inesperada, continuaba tirando, luchando contra el peso de la sábana y la inevitable caída del coche. ¿Qué pasaría a continuación? Sofía no lo sabía, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez, solo tal vez, no estaba completamente sola. ¿Qué pienso de esta historia? Es una situación llena de emociones encontradas, donde Sofía está experimentando las consecuencias de sus decisiones de una manera muy dramática. Aunque su sufrimiento es evidente, también es una oportunidad para reflexionar sobre sus acciones y madurar. ¿Merecía Sofía pasar por esto? No necesariamente, pero a veces las lecciones más duras vienen en los momentos más inesperados, y es posible que esta experiencia la haga cambiar y valorar lo que realmente importa en la vida. El perro mordió la sábana con una determinación feroz y comenzó a tirar de ella con toda la fuerza que pudo reunir. Con cada tirón, Sofía sentía como su cuerpo se movía lentamente, como si estuviera siendo arrancada de las garras del abismo. La sábana, enrollada en sus piernas, se había convertido en su línea de vida, y el perro, en su única esperanza. A pesar del dolor lacerante que irradiaba por todo su cuerpo y del miedo que amenazaba con dominarla, Sofía no pudo evitar sentir una chispa de esperanza creciendo en su pecho al ver la incansable dedicación del animal. El perro, aunque exhausto, no se detenía. Cada avance se lograba con esfuerzo y persistencia, sus pequeñas patas resbalando en la tierra mientras utilizaba toda su fuerza para moverla. El tiempo parecía alargarse indefinidamente, cada segundo marcado por el sonido pesado de su respiración y los breves momentos en los que paraba para recuperar el aliento, solo para volver con más energía y determinación. Sofía observaba, fascinada y conmovida, mientras el perro la arrastraba lejos del peligro inminente. Era surrealista. Nunca hubiera imaginado que un perro callejero, al que antes habría despreciado, pudiera ser tan inteligente y valiente. Cada tirón la alejaba un poco más del borde del acantilado, dándole más tiempo para reflexionar sobre su vida. Sofía levantó la vista hacia el cielo, azul y despejado, manchado solo por unas pocas nubes blancas, y se aferró a esa visión como un punto de enfoque, algo que mantuviera su mente lejos del pavor que todavía la acechaba. Su mente, sin embargo, no podía evitar viajar por sus recuerdos. Pensó en todas las veces que ignoró los consejos de su padre, convencida de que lo sabía todo.
Recordó las vacaciones lujosas, las compras extravagantes, las elecciones irresponsables que siempre justificaba como su derecho. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro sucio mientras se daba cuenta de lo egoísta y superficial que había sido. En medio de esa angustia, deseó desesperadamente una oportunidad para hacer las cosas de manera diferente, para mostrarle a su padre que podía ser responsable, que podía cuidar de sí misma. El perro seguía tirando de ella, y cada movimiento era una mezcla dolorosa de agonía y alivio. Sofía, a pesar de todo, comenzaba a comprender que el mismo animal que antes había despreciado ahora le estaba salvando la vida. Era una lección dolorosa, pero profundamente transformadora, sobre la compasión y el valor de las pequeñas acciones que, para ella, habían parecido insignificantes, pero que ahora hacían toda la diferencia. Finalmente, después de un esfuerzo que parecía interminable, el perro consiguió arrastrar a Sofía hasta la seguridad de un árbol, lejos del traicionero acantilado y de los escombros que casi la llevaron a la muerte. Estaba exhausta, cada músculo le dolía y su mente giraba en un torbellino de emociones. Pero el perro no se detuvo. Comenzó a ladrar y aullar desesperadamente, lanzando su llamado de auxilio a los vientos que soplaban por el valle. El sonido era angustiante, pero para Sofía, era el sonido de la esperanza, una melodía de salvación. Sabía que alguien escucharía ese llamado y vendría en su auxilio. Y, de hecho, minutos después, en medio del caos de sus pensamientos y del dolor que la envolvía, Sofía escuchó voces. Voces humanas que se acercaban, llamándola. El sonido de pasos apresurados resonaba en la tierra, y por un breve momento, Sofía pensó que estaba soñando. Pero entonces, entre el follaje y los troncos de los árboles, surgió un equipo de rescate, sus rostros expresando alivio y preocupación. Los persistentes ladridos del perro los habían guiado hasta allí, hasta ella. Sofía, herida y débil, no podía creer lo que estaba viendo. Habían venido. Y todo gracias al perro, ese ser al que nunca hubiera imaginado que le importaría, pero que ahora, en ese momento de desesperación, se había convertido en su salvador. La lealtad y el coraje del animal iluminaron el momento más oscuro de la vida de Sofía, y ella supo, mientras era rescatada, que nunca olvidaría esa lección de vida. El equipo de rescate, compuesto por miembros de una ONG que recibía donaciones regulares de su padre, Enrique, llegó al lugar del accidente con una eficiencia impresionante. El destino parecía jugar con ironía, haciendo que las conexiones que Sofía siempre había ignorado se volvieran cruciales en su momento de necesidad. Los rescatistas, con años de experiencia y entrenamiento, evaluaron rápidamente la situación y comenzaron a prestar los primeros auxilios a Sofía, que luchaba contra el dolor y el pánico que la consumían. Sofía, todavía aturdida y herida, apenas pudo murmurar un agradecimiento al perro que permanecía fiel a su lado. El animal, con una mirada atenta y preocupada, observaba cada movimiento de los rescatistas, como si supiera que su misión estaba casi completa. Uno de los miembros del equipo, al reconocer a Sofía de un evento benéfico, comprendió la gravedad de la situación e inmediatamente hizo la llamada necesaria para informar a Enrique. Con manos firmes y el corazón acelerado, marcó el número de emergencia registrado. Señor Enrique, soy Luis, de la ONG. Hemos encontrado a su hija, Sofía. Ha sufrido un accidente, pero la estamos llevando al hospital ahora mismo. Al otro lado de la línea, Enrique sintió una mezcla abrumadora de alivio y preocupación. El peso de las palabras de Luis hizo que su corazón se acelerara aún más mientras trataba de procesar la noticia. Sin perder tiempo, corrió hacia el hospital, consumido por el miedo y la ansiedad en cada pensamiento. En el hospital, Sofía fue llevada de inmediato a urgencias. El equipo médico, compuesto por los mejores especialistas, trabajó con una precisión impresionante. Estabilizaron a Sofía y la prepararon para una serie de cirugías complejas necesarias para tratar las fracturas, lesiones internas y cortes profundos que había sufrido. Cada procedimiento requería habilidad y un cuidado meticuloso, mientras los médicos se esforzaban por asegurar que tuviera la mejor oportunidad de recuperación. Mientras Sofía estaba en la sala de operaciones, Enrique esperaba ansiosamente en la sala de espera. El tiempo parecía arrastrarse, cada minuto convertido en una eternidad dolorosa. Sentado, solo con sus pensamientos, Enrique fue invadido por una sensación abrumadora de culpa y arrepentimiento. Reflexionaba sobre las decisiones que ambos habían tomado a lo largo de los años, las conversaciones no dichas y las preocupaciones no expresadas. Finalmente, tras lo que parecieron horas interminables, uno de los médicos salió a hablar con él. Señor Enrique, comenzó el médico, con un tono calmado pero profesional, su hija es una luchadora. Las cirugías fueron exitosas, pero necesitará tiempo para recuperarse. Está fuera de peligro inmediato, pero el camino hacia la recuperación será largo y requerirá muchos cuidados. Enrique soltó un suspiro de alivio,
Pero el peso de la noticia aún flotaba en el aire, cargado de esperanza e incertidumbre. Cuando Sofía finalmente despertó, se sentía débil y confundida. Su cuerpo estaba cubierto de vendas, y cada movimiento era una lucha contra un dolor agudo. Los primeros días fueron particularmente difíciles, con Sofía lidiando no solo con el dolor físico, sino también con el impacto emocional del accidente. Confinada a la cama del hospital, Sofía tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre su vida. Sin las distracciones habituales, se vio obligada a enfrentar sus elecciones y los caminos que la habían llevado hasta allí. Cada momento de soledad era un espejo implacable, reflejando sus decisiones pasadas con una claridad dolorosa. Recordaba las vacaciones lujosas, las compras excesivas y, sobre todo, cómo había ignorado repetidamente los consejos de su padre. La realidad de su situación, combinada con la cercanía de la muerte, hizo que Sofía comprendiera la fragilidad de la vida y la importancia de las decisiones que tomamos. Durante todo ese tiempo, Enrique estuvo presente siempre que podía. La apoyaba en cada etapa de la recuperación, sosteniéndole la mano en las noches en que el dolor era insoportable y tratando de ofrecerle algo de consuelo con palabras suaves. Tuvieron conversaciones profundas y emotivas, que nunca antes habían tenido. Enrique expresó sus preocupaciones y esperanzas para Sofía, compartiendo sentimientos que antes guardaba para sí mismo. Sofía, comenzó en una de esas conversaciones, con voz suave pero cargada de emoción: siempre quise lo mejor para ti. No se trataba solo de dinero o comodidad. Quería que crecieras, que fueras fuerte, que encontraras tu propio camino. La vida puede ser difícil, pero también es preciosa. Solo quería que lo vieras. Las palabras de Enrique tocaron profundamente a Sofía. Se dio cuenta de que su padre, que a menudo le parecía rígido, solo trataba de guiarla de una manera que antes no podía entender. Ahora, con su cuerpo aún frágil y su mente reflexionando sobre la vida, Sofía hizo una promesa: cambiaría, encontraría su camino y aprovecharía al máximo cada segundo de esa segunda oportunidad que la vida le había dado. Sofía estaba sentada en el sofá de la sala, mirando por la ventana mientras la lluvia caía afuera. Su mente estaba llena de pensamientos confusos y emociones encontradas. Su padre, Enrique, se sentó a su lado, tomando suavemente su mano. Sabía que Sofía estaba pasando por un momento difícil y quería compartir algunas palabras que pudieran ayudarla a encontrar claridad y paz. Sofía, querida, comenzó, con una voz tranquila y llena de ternura, la verdadera felicidad no está en las cosas grandes y llamativas que muchas veces buscamos. Se esconde en los pequeños momentos, en las cosas simples de la vida, que a menudo dejamos pasar desapercibidas. Pero para encontrar esa felicidad, debes aprender a valorar esas pequeñas cosas y entender la responsabilidad que conllevan. Sofía, que normalmente era inquieta e impaciente, permaneció en silencio, absorbiendo cada palabra de su padre. Había algo en la manera en que él hablaba que la hacía prestar atención de una forma en la que nunca antes lo había hecho. Siempre había creído que la vida estaba llena de oportunidades fáciles, que las cosas buenas siempre estarían a su alcance sin mucho esfuerzo. Pero ahora, al escuchar a su padre, sintió un cambio dentro de ella. Esa noche, después de la conversación, Sofía se fue a su habitación y se recostó en la cama, pensando en las palabras de Enrique. Recordó el accidente que casi le quitó la vida, un episodio que había tratado de olvidar, pero que ahora volvía con fuerza. Fue un día normal que se convirtió en una pesadilla. Sofía, distraída con su celular mientras caminaba por la calle, no vio el coche que venía hacia ella. Cuando finalmente levantó la vista, ya era demasiado tarde. Pero, en un impulso, un perro callejero que había ignorado tantas veces se lanzó hacia ella, empujándola fuera del camino. El impacto fue fuerte, y se vio en el suelo, con el corazón acelerado, mirando al animal que ahora estaba gravemente herido. Sofía quedó paralizada, observando mientras las personas alrededor se acercaban para ayudar. El perro, que antes parecía solo otro callejero sucio y hambriento, ahora era el responsable de salvarle la vida. Ese momento quedó grabado en su mente, y cada día que pasaba, Sofía pensaba más y más en ese perro. Estaba herido, pero afortunadamente, las personas lo llevaron al veterinario, donde fue atendido. Al principio, Sofía no quería involucrarse más en esa situación. Pero las palabras de su padre seguían resonando en su cabeza, y algo dentro de ella comenzó a cambiar. Comenzó a visitar al perro en el refugio donde lo habían llevado. Al principio, era solo por gratitud, pero con el tiempo, Sofía empezó a verlo de otra manera. No era solo un perro callejero, era un ser vivo con sentimientos, necesidades y un corazón que, a pesar de todo, todavía tenía espacio para amar y proteger. Mientras pasaba más tiempo con el perro, Sofía empezó a notar las cosas simples a su alrededor que antes ignoraba.
El olor del césped mojado después de la lluvia, el canto de los pájaros en los árboles, la sonrisa de un niño al ver un globo. Esas pequeñas cosas, que solía considerar irrelevantes, ahora le traían una sensación de paz y contentamiento. Sofía se dio cuenta de la importancia de la responsabilidad, no solo con las cosas grandes, sino con cada pequeño detalle de la vida. Comprendió que la vida es frágil, un regalo que debe ser cuidado con cariño y respeto. El accidente que casi le quitó la vida sirvió como un recordatorio brutal de que todo puede cambiar en un instante, y que es necesario valorar cada segundo. La ironía de toda esta situación no pasó desapercibida para Sofía. Ella, que tanto había despreciado a ese perro sucio y hambriento, terminó siendo salvada por él. Un animal que apenas notaba terminó enseñándole una lección que ningún libro o maestro podría haberle enseñado. El coraje y la determinación de ese perro, que arriesgó su propia vida para salvarla de ella, hicieron que Sofía viera la vida de una manera completamente nueva. Con el tiempo, esta experiencia transformó por completo a Sofía. Decidió involucrarse más activamente con las ONG que su padre apoyaba, especialmente aquellas dedicadas al cuidado de animales abandonados. Comenzó a dedicar sus fines de semana a visitar refugios, ayudando a cuidar a los animales y aprendiendo sobre sus historias. Cada perro, cada gato, cada animal que conocía tenía una historia única, y Sofía comenzó a valorar cada pequeña vida que cruzaba su camino. También empezó a hablar más de esto con sus amigos y familiares, tratando de difundir el mensaje de compasión y responsabilidad que había aprendido. Sus redes sociales, que antes estaban llenas de fotos de fiestas y viajes, ahora estaban repletas de imágenes de los animales que ayudaba a cuidar, junto con mensajes sobre la importancia de valorar las cosas simples de la vida. Sofía encontró un nuevo propósito, algo que la hacía sentirse completa y en paz. Transformó su dolor y su experiencia casi fatal en una fuente de crecimiento y aprendizaje. Cada día era una nueva oportunidad para marcar la diferencia, para mostrar gratitud por el regalo de la vida y para valorar todo lo que la rodeaba. Y así, Sofía inició una nueva etapa en su vida, más consciente, más agradecida y más comprometida con lo que realmente importa. La lección que ese perro le enseñó nunca sería olvidada, y la vida, que antes parecía tan llena de cosas grandes e importantes, ahora se valoraba por los pequeños momentos, por las pequeñas cosas que realmente traen felicidad.